Muy bien, ya estamos grabando. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, la idea de hacer esta charlita es para reforzar algunas recomendaciones de examen, del examen PMP nuevo, y charlar con Pablo Rapaport, es alumno de ActivePMO, y rindió su certificación hace muy poquito. Así que, hola Pablo, bienvenido. Hola Cecilia, gracias. Y muchas gracias por tu disponibilidad, tu tiempo y tu buena actitud con respecto a ayudar a las personas, ¿no?, que se están preparando para que puedan enfrentarse con algo más de información y algo menos de incertidumbre al examen, ¿no? Es un examen difícil, sabemos, y cuando hay un cambio se nos pone más difícil todavía, así que contar con tu participación acá es súper valioso. Yo preparé una pequeña presentación, pero la idea es charlar, o sea, más que nada la presentación es como una guía. Empecé con algunas pequeñas una pequeña introducción, pero pregunten todas las dudas que tengan en el momento, y vos, Pablo, yo te invito a que vos comentes lo que te parezca, digamos, en todo momento, hacerlo como charla. Solamente preparé la presentación para darle alguna estructura, pero no es para hacer una disertación formal, sino que es una charla. Bueno, como introducción al nuevo examen, simplemente recordar que tenemos las guías de PMI, tanto como el PMP Handbook, como el Exam Content Outline, que son lo que, digamos, por un lado el handbook para aplicar al examen, y por otro lado el Exam Content Outline, que define cuál va a ser el contenido del examen, o cuáles son los lineamientos o los temas generales del examen, ¿no? O sea, eso no me quiero demorar más en eso porque ya lo hemos visto. Respecto a las características del nuevo examen, bueno, acá estamos, ¿no, Pablo? 180 preguntas, todas tienen puntaje. Recordar que antes había preguntas ficticias, ya no hay más preguntas ficticias. La duración del examen neto es 230 minutos, pero rindiendo online se tienen 2 breaks de 10 minutos cada uno, que son opcionales, pero en general conviene tomarlos. Pablo, tu experiencia, vos lo rendiste online, el examen, ¿sí? Claro, sí, lo rendí online. Cumplí con todos los pasos que te recomiendan, que vos recomendaste, que recomiendan en el examen, de hacer el test antes de empezar. Y me tomé los 10 minutos en cada uno porque necesitaba tomar aire. Perfecto. Sí, absolutamente, eso lo voy a decir, de poder dar una pausa es fundamental, sí. El tiempo... Sí, adelante. No, me parece que va a ser lo mismo, ¿no? Esos 10 minutos no te corren en el examen, así que tomarlos o no tomarlos es decisión personal. Y el tema es que tenés que marcar el ritmo, porque esos 10 minutos arrancan con habiendo cumplido una cantidad de preguntas. Serían 60, ¿no? Cada 60, 60 y 120, claro. Sí. Exactamente, entonces como que te ayuda también a mantener el ritmo de las preguntas para para poder cumplir con el tiempo. Perfecto. ¿Y el tiempo del examen te alcanzó? O sea, esos 230 minutos te fueron suficientes para responder todas las preguntas, para hacer algún repaso. A mí no o sea, terminé con lo justo. Con lo justo. Sí. Sin repaso. Sin revisión, digamos, ¿no? Sin revisión y poniéndole pie acelerador. Bueno, aclarar que los resultados del examen de Pablo fueron muy buenos, así que terminaste con el tiempo justo, pero con un muy buen resultado, o sea que lo pudiste pensar de todas formas. Bueno, la mayoría de las preguntas son situacionales. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, absolutamente. Yo realmente no recuerdo preguntas de tipo académica, de cuál es la definición de una cosa o dado la pregunta del libro, la clásica del libro, prácticamente no la recuerdo. Son Perfecto. cosas situacionales. Ujú. Bueno, muy bien. Y después, bueno, digamos, cómo se estructura el examen. Tenemos un 42% del dominio personas, un 50% del dominio procesos y un 8% del dominio empresarial. Y además tenemos un 50% de enfoque predictivo y 50% de enfoque ágil o híbrido. ¿Cómo viste esto? Como, ¿te podías dar cuenta de estos porcentajes? Si las preguntas eran de procesos o de personas o del enfoque ágil predictivo. ¿Cómo te resultó esto, Pablo? Sí, en el dominio de personas, procesos y entorno empresarial como que estaba, como que prácticamente me era indistinto, no hice diferenciación. Ahora, entre predictivo y ágil sí, porque te mezclaba las respuestas. La ¿Cómo? respuesta, claro, había preguntas, que había una respuesta válida para un enfoque predictivo y una respuesta válida para un enfoque ágil, que parecía válida por lo menos. Entonces tenía que hacer la diferenciación en qué contexto le estaban preguntando. Claro. Y no había una aclaración de si era predictivo o era ágil o híbrido. Había un enfoque situacional y de ahí tenías que intuir a partir del texto de la pregunta en qué ambiente estabas trabajando. O sea que el enunciado no te decía, usted está llevando un proyecto con enfoque ágil y entonces Claro. ocurrió tal cosa. No te lo decía así. No te lo decía, te decía, no me acuerdo textos exactos, pero te decía del tipo, bueno, usted está en un proyecto que está cambiando constantemente, que el alcance se define en cada iteración, entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Ah, Bueno, ok. cosas de ese tipo. Claro, bueno, entonces hay que deducir a través del enunciado, primero que nada, deducir en qué enfoque estamos. Y a partir de ahí, Sí, una vez que sabemos en qué enfoque estamos, es bueno, responder lo más adecuado. Y las opciones pueden estar mezcladas. Entonces, si te das claro, cuenta de que estás en un enfoque ágil, tenés que elegir las opciones que tengan que ver con ágil. claro, porque tenías opciones válidas según en qué entorno estabas. Entonces Claro. era crítico primero definir en qué ambiente estabas, si era predictivo o era ágil. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo que lo estoy inventando en este momento. Te podría estar preguntando qué herramientas se está utilizando para definir el alcance, y si te dijo que era un entorno que está cambiando continuamente y te ponen la WBS o te ponen el Product Backlog, vos elegís Product Claro, Backlog. exactamente, sí, exactamente ese es el contexto. Sí, sí. Sí, a ver, Javier levantó la mano. Javier, ¿sí? ¿Querés preguntar, por favor? Sí, adelante. Sí, hola Pablo, buenas tardes Hola, y Javier. felicitaciones por tu certificación, ¿no? Muchas gracias. Pablo, tengo una consulta. Mira, Sí. bueno, yo también quiero próximo rendir ya el examen, pero tengo unas consultas. Primero con predictivo. ¿En predictivo tuviste alguna pregunta donde que tengas que hacer diagramación? De cronogramas, algún diagrama. No, nada, creo que había dos preguntas, si no me falla la memoria, muy poquitas, que me tenté a abrir la calculadora o abrir el bloc de notas que te dan, pero a los 3 segundos de que lo abrí me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo y que salía del sentido común. Ah, Al ok, final de la perfecto. cuenta, no, si me hubiese puesto a hacer cuentas, perdí el tiempo. Perfecto. Y de cronograma mismo, pero ahora en ágil, ¿tuviste ejercicios de velocidad? No, ejercicios de calculadora, no, sí de sentido común que te planteaban indicadores y te pedían y te ofrecían resultados, Ah, pero, ok, porque pero sí, salían, sí, me topé con el examen con el simulador de Cecilia, donde que sí me puso a estudiar bastante, donde que te decía, te daba la velocidad y tenías que decir en qué número de iteración o cuántas iteraciones van de acuerdo a la velocidad. Entonces, ahora, bueno, ahora estoy muy bueno para eso, pero al inicio
me confundió eso, por eso quería preguntar si ejercicios de velocidad en ágil hay. Lo que pasa es que hay millones de preguntas, aunque no las haya, que no me acuerde yo que haya una pregunta de ese tenor, supongo que debe haber. En general lo que a mí me pasaba era que el resultado salía del sentido común, de la lógica de la pregunta. Sí, totalmente. Eso ya me lo han confirmado los últimos alumnos. Mis simuladores están un poco más complejos que la realidad. Pero bueno, la Qué idea es bueno saber que eso, estén Cecilia. buen preparados. Que Qué estén bueno bien saber eso. preparados. No, Perfecto. sin embargo, también tenemos que ir viendo, por eso la importancia de invitarlo a Pablo, porque en algunos aspectos ahí estoy viendo que mis simuladores están más sencillos y los voy a complejizar un poco, porque en el enunciado yo en general digo si están en un proyecto ágil o no. Y ahora voy a empezar a revisar las preguntas y en vez de decir que estás en un proyecto ágil, voy a decir, está en un proyecto con requisitos cambiantes, o está en un proyecto, lo voy a hacer un poquito más sutil. Así que ahora, esto con el feedback de Pablo, voy a ajustar un poquito más mis simuladores. Igual hay un tema que necesitaste una gimnasia, o al menos a mí lo que me pasaba es que necesitaste una gimnasia muy fuerte para poder contestar las preguntas. Yo cuando elegí una respuesta, en general era la que más me sonaba razonable. No perdía mucho tiempo, no usaba mucho tiempo en descartar las que no eran. Y esa gimnasia te la da esos simuladores. No es que te vas a encontrar con una pregunta del simulador en el examen, pero tenés que tener una gimnasia de poder rápido detectar cuál es la respuesta posible. Buenísimo. Esto que dice Pablo, que lo estuvimos conversando, es que de tanta práctica que tiene Pablo y de tanto, bueno, sí, simuladores y lecturas y demás, hubo muchas preguntas que las respondió medio como por intuición, sin hacer todo un análisis tan detallado, o incluso habiendo opciones que ni las entendía. Y eso me comentaron, que a veces hay algunas opciones o palabras o algunas cosas que por ahí ni siquiera las hemos visto, ni siquiera están tan claras. Y aún así con el sentido común se responde bien, ¿no? Así el valor de la práctica. Claro, por eso el simulador es crítico hacerlo. Y en el simulador lo que yo hacía con Cecilia era un análisis mucho más concienzudo de por qué no elegía una respuesta, digamos, de las, no sé, 4 opciones, elegía uno y tomaba tiempo para evaluar por qué no elegía las otras 3. Pero ese ejercicio en el examen no tenés forma de hacerlo. En realidad yo traté de hacerlo en la primera, en la segunda, pregunta y después me di cuenta que si hacía eso me mareaba y no llegaba. Claro, claro, en el examen real no se puede analizar No todo, se en el puede, examen hay que claro, responder, sí, sí, pero sí. responder. Sí, Pero acá... esa gimnasia, Sí, no, pero esa gimnasia sale del simulador. No hay otra manera. Bueno, yo no encontré otra manera. perfecto, gracias Pablo. Y otra cosa es que aparecen nuevos tipos de preguntas. Antes el examen tenía solamente multiple choice, con 4 opciones, una sola válida. Y ahora tenemos multiple choice con más de una respuesta válida, con más de 4 opciones, puede haber 5 o 6 opciones, y puede haber 2 válidas, 3 válidas, bueno. Y además otros tipos de preguntas, de arrastrar y demás. Igual en el examen, las que cuando son varias, te dice cuántas. Te dice Eso es cuántas. una ventaja. Sí, sí. Te dice seleccione 2, seleccione 3. Exactamente. Bien. ¿Cómo te resultaron esas preguntas, Pablo? ¿Más complicadas que las de una sola opción válida? No, más o menos tiene el mismo tenor. Lo que pasa es que cuando elegís las opciones te cuentan una historia, como que tenés que buscar las que no entran en contradicción, las que no se superponen. Ajá. Entonces, igual que antes, que las otras, es mucho de sentido común. Yo lo que hacía, elegía una y rápidamente buscaba las que correlacionaban para elegir las 2 o 3 que te pedían,
si las encontraba la daba por buenas, si no las encontraba descartaba y entraba por otra pregunta. Ajá, Y perfecto. Pablo, y una consulta más, y temas de Extreme Programming, o sea, en Ágil, ¿tuviste? Bueno, eso, Extreme Programming, las preguntas eran, no sé si vas al tema de desarrollo, obviamente no había nada, lo que había de metodología. Claro, sino que sí, en el simulador Cecilia también te dice, en base ahí hay preguntas donde que te dice en base al Extreme Programming, entonces ahí donde que hay opciones de lo que es el enunciado del Extreme Programming, y también quería saberlo si es que había preguntas relacionadas al Extreme Programming. Yo lo más cerca que yo me acuerdo de lo que vos estás diciendo es que en algunas te planteaba si había, te da una situación y te dicen esto, cuál sería la mejor forma de resolverlo, con Scrum, con XP, etc. Y te Ah, ok, daban el nombre de las metodologías. ok. y Kanban también, ¿no? Eso, Kanban también, sí. Scrum, XP y Kanban, ¿algo más viste en el examen? Así que me acuerdo, no No, me claro. acuerdo, pero son, sí. En general, las preguntas suelen ser genéricas, lo mismo que como está enunciado en la guía de práctica ágil del PMI, que no habla específicamente de metodologías. Alguna pregunta puede mencionar metodologías como estas. Lo que pasa es que hay algunas prácticas que se usan mucho que son de las distintas metodologías. Por ejemplo, Extreme Programming utiliza la programación de a pares, que es muy válida para las metodologías ágiles en general. Utiliza los ciclos de validación continuos, ¿no? Como que se valida desde la programación de a pares, se valida con el feedback del cliente, se valida con la iteración, se valida, bueno, y así hasta el release y la versión, ¿no? Eso también es de Extreme Programming. Y que es de alguna manera, que son prácticas ágiles, pero que provienen de alguna metodología. Pero que hagan preguntas exclusivamente de una metodología suelen ser pocas, ¿no? Sí, sí, yo no recuerdo exclusivamente lo que sí él te dice el trazo grueso. ¿Cómo, perdón? No, el trazo grueso de la metodología. Claro. Extreme Programming se programa a pares, que se valida entre los dos, que busca tener calidad entre uno que observa y otro que hace. Para ese tipo de cosas, sí, pero es el trazo grueso. Bueno, No son preguntas específicas de la metodología. y yo en mis simuladores pongo esas preguntas para que practiquen y después no los agarren de sorpresa. Entonces, está bueno que lo aprendan con las preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya decíamos, ¿no? Los 3 dominios, personas, procesos y entorno empresarial. En personas, sí ahora hay mucho más foco en todo lo que es liderazgo, motivación, manejo del conflicto y desarrollo del equipo. Y en esto del liderazgo y la motivación, los enfoques ágiles hacen mucho foco en lo que es el liderazgo servicial, en el líder que facilita y no un líder que da órdenes, sino que facilita, que remueve los obstáculos, que empodera al equipo, un equipo que es autogestionado, ¿no? Todo eso he visto muchas preguntas, bueno, no en el examen porque yo no lo rendí, pero en lo que es la bibliografía en general, muchas preguntas con ese foco, ¿no? Con ese estilo de liderazgo de equipos. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo viste en el examen así? Sí, absolutamente, absolutamente. Sí. Un tema, haciendo lo que decía Javier, que había, por ejemplo, una pregunta que era un gráfico de Kanban y te preguntaban, te daban cómo estaban los procesos y te preguntaban dónde estaba el cuello de botella. Ajá, perfecto. Sí. El trazo grueso de prácticamente todas las metodologías que las 3 o 4 ágiles que mencionas, hay alguna pregunta para que identifique por lo menos la cosa gruesa. Claro, muy bien. Bueno, después la parte técnica, digamos, lo que es los procesos, herramientas y técnicas y los resultados, ¿no? Pablo, hay una pregunta para vos. ¿Se requiere memorizar herramientas? Hay muchas preguntas de herramientas, como había en el examen anterior. No, de hecho yo no lo memoricé.
hay mucho, digamos, todo sale por sentido común. Tenés que conocer fuertemente qué herramientas aplican a qué procesos. No podés dejar de saber eso. Bien, perfecto. Entonces, Pero eso, a partir de ahí armás entradas y salidas. está, muy bien. O sea, bueno, eso es más o menos, no digo memorizar, pero sí tener claro el flujo, el orden que va primero, que va después, sí. Sí, sí, juega mucho con eso de está pasando esto, qué va a pasar dentro de 2 pasos, o pasó esto, ahora está pasando esto, que esta es una consecuencia de que hace 3 pasos atrás no se hizo, y te dan situaciones de distintos procesos. Sí, tenés que conocer perfectamente. Sí. Perfecto, el flujo general, más o menos, sí, eso El no. flujo general y las herramientas, dónde se pueden usar y dónde no tiene sentido usarlas. Bien, perfecto. Y respecto a entorno empresarial, preguntas de selección de proyectos, evaluación de proyectos, preguntas de valor, de casos de negocio, de plan de beneficios. ¿Esto cómo lo pudiste ver, Pablo? ¿Lo percibiste mucho? Está bien que es nada más que un 8%, ¿no? Un par de preguntas, pero lo mismo, todas salen del sentido común y del trazo grueso. Por ejemplo, sí, te iba a preguntar, preguntas de valor monetario esperado, perdón, sí, de valor presente claro, neto. valor presente neto, de proyección de flujo de fondos, de inviabilidad de un proyecto, todo ese tipo de cosas, así, para abrir la calculadora no había. Sin calculadora, o sea, todo haciéndolo de lo que uno mentalmente. Conceptual. Digamos. O sea, ni siquiera, todo conceptual. O sea, cuál es mejor y los ratios que te presentaban era claramente uno del mejor si entendías de qué estaban hablando. Excelente. Bueno, acá yo también haría hincapié en todo lo que agrega Ágiles en cuanto al foco en el valor que le da el proyecto al negocio, ¿no? O sea, siempre pensar en eso es maximizar el valor que se le otorga al negocio. Sí, un tema ahí quizás, si digamos, te dan todos los datos para que abras la calculadora, abras el blog y te empiezas a hacer cuentas. ¿Cómo? No te entendí. ¿Podés repetir? Claro, en los de selección de proyectos o en algunos más que podías hacer cálculos, te dan todos los datos para que te embarques a hacer cuentas. No es que no te dan ningún dato. Te dice el 30% de aquello, el flujo monetario, no sé, te pinta un escenario en el cual si decidís abrir la calculadora y hacer cuentas, podés hacer cuentas. Pero que lo podés hacer mentalmente también, por sentido común sale. Claro, exactamente. Que no hace falta hacer las cuentas. Perfecto, buenísimo. Bueno, y respecto a los enfoques, ya estábamos hablando de, bueno, un poco de dónde o cuál es la fuente de la preparación para todo lo que es predictivo. La base mayormente es la guía del PMBOK, y en cuanto a ágiles, está en la guía del PMBOK también, pero la guía de práctica ágil contiene bastante, digamos, está más alineada a esto. ¿Leíste la guía de práctica ágil, Pablo? En realidad yo leí el Rita. Ah, perfecto. El libro de Rita el libro de Rita Mulcahy ya toma todos los conceptos también de la guía de práctica ágil y lo incorpora. Muy bien. La guía de práctica ágil igual se lee rápido, es mucho más corta que la guía del PMBOK, y también recomiendo darle una leidita. Bueno, acá tenemos, pero es verdad, el libro de Rita Mulcahy es muy completo, y la versión 10, ¿no es cierto, Pablo? La versión 10 del libro de Rita. Claro, sí, la última, sí. Sí, ya tiene todo. La práctica, la ventaja que te da el gap entre el examen viejo y el nuevo, ¿no? Claro, va mostrando las diferencias, sí. Bueno, acá el dominio personas, nada, es temas como conflicto, liderazgo, desempeño, etcétera, etcétera, pero solamente vemos que lo único que podría verse como nuevo en el examen es la tarea 14, que dice promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de inteligencia emocional.
Pero esto, si bien no estaba en el Exam Content Outline viejo, igual en la guía del PMBOK y en otras bibliografías ya se hablaba de esto, ¿no? Es importante. Digamos, no lo veo yo como tan nuevo, pero bueno, es un tema a considerar. Y otra de las cosas que me interesa reforzar es esto de definir las reglas básicas del equipo, es decir, que el equipo en realidad es crear un acta de constitución de equipo, que se usa mucho en ágiles, cuáles son los comportamientos deseados o los comportamientos aceptados y los comportamientos no aceptados en el equipo, ¿no? Tener así un buen acuerdo, son acuerdos de equipo. ¿Viste así preguntas de esto, Pablo? Sí, pero no directas, lo que había eran las situaciones. Claro, situaciones, sí. Todo situacional, entonces todo esto se mezclaba, sí, había bastante, sí. Y después otro aspecto importante es la tarea 7, que es también que viene mucho yo lo veo que viene mucho de ágiles, es abordar y eliminar impedimentos, ¿no? Un líder ágil tiene esta función de eliminar los impedimentos, obstáculos y bloqueos para el equipo, que es el rol del líder servicial. Respecto al dominio procesos, creo que no hay mucho para evaluar, analizar cambios, o sea, un poco muy parecido a lo que veníamos, ¿no? Con el examen anterior. Sí resaltaría la tarea 13, que dice determinar la metodología, los métodos y las prácticas apropiados para el proyecto. En realidad esto ya estuvo siempre, estuvo en lo que llamábamos adaptación, tailoring, pero ahora hace mucho más foco en lo que es el método a utilizar, si vamos a usar, o el enfoque, ¿no? Si vamos a usar un enfoque ágil, un enfoque híbrido, un enfoque predictivo, ¿no? Hace un poco más de foco en eso. ¿Tuviste preguntas en lo que te dicen así? ¿Qué enfoque te recomienda utilizar según esta situación? Sí, justamente estaba acordando de una que te planteaba un escenario, hay un proyecto en el cual están determinadas las etapas, pero hay etapas que no tienen alcance claro. Y que puede cambiar en el tiempo por la tecnología y ahí te describe un poco más el escenario. Claro. Y a partir de ahí te planteaba si era híbrido, qué metodología tenías que abordarlo. Bien, perfecto. O sea que por ahí si tenés algunas etapas que no tiene alcance claro y otras que el trabajo está bien definido, podrías adoptar un híbrido, ¿no? Claro, sí. Lo cual está redactado de una manera en que tenés que tener mucho cuidado con la lectura, porque te empiezan a plantear, no está tan... Esta es una síntesis, lo que pasa es que la redacción que usan no está tan claro si es el escenario completamente ágil o es híbrido. Perfecto, o sea que hay que leer bien y pensar bien. Hay que sí, totalmente. Bueno, respecto a entorno empresarial, bueno, el planificar y gestionar el cumplimiento. Esto del cumplimiento es el compliance, ¿no? Es cumplimiento de los estándares, las normas políticas que se requiera según el proyecto, según la industria, que por ahí no estaba tan claro antes. Bueno, es importante tenerlo en cuenta, y después evaluar y entregar beneficios y valorar los proyectos, lo que decíamos recién. Y el tema de los cambios en el entorno empresarial, o sea, evaluar el entorno continuamente, el entorno cambiante, para poder ver qué impacto tiene todo esto en el proyecto y particularmente en el alcance. Ahí está esto de ver si digamos, con entornos cada vez más cambiantes, el proyecto por supuesto que va a tener su impacto, bueno, ver cómo se maneja. Y el cambio organizacional, eso está apareciendo nuevo, ¿no? Lo que está en rojo siempre lo ponemos como que es nueva esa tarea. Entonces, respecto al cambio organizacional, estaba de alguna manera, ya está en la guía del PMBOK de alguna manera, cuando se planifica la participación de los interesados, ¿no? Que ahí estamos hablando de
qué tan alineados están al proyecto y a los cambios que va a generar el proyecto, pero ahora está en esta tarea, es como que está más explícito y a nivel organizacional completo y no tanto por el proyecto. ¿Cómo lo ves esto, Pablo? ¿Te parece que viste algo en el examen de esto, de cambio organizacional? Sí, no me acuerdo de preguntas específicas, pero está presente todo el tema de evaluar el valor del proyecto constantemente. Bien, perfecto, gracias. Bueno, algunos puntos que yo estoy, que digamos, resaltando como que me parece tener en cuenta, bueno, el enfoque. El enfoque de la gestión del proyecto debe ser flexible, adaptarse al contexto y a factores que influyen sobre el proyecto, esto es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Por la propia naturaleza de los proyectos, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, se define más concretamente el producto a desarrollar. Bueno, esto bien, en enfoques predictivos ya estaba, cuando hablábamos de la planificación gradual y la elaboración progresiva, hablábamos ya un poco de esto, pero es el core de los enfoques ágiles. La capacidad para evolucionar y adaptarse es más relevante en entornos con alto grado de cambio e incertidumbre o con amplia variación de interpretación y expectativas por parte de los interesados. Acá tenemos una buena descripción de los entornos en donde conviene utilizar enfoques ágiles. Así que para estar atentos a las preguntas. Bueno, y acá también respecto a este modelo de incertidumbre y complejidad, respecto a en qué entorno estamos, ¿no? En el entorno, en un entorno de baja incertidumbre y tanto en lo que es respecto a la tecnología como respecto a los requerimientos. Cuando hay baja incertidumbre, los enfoques predictivos funcionan muy bien, pero a medida que nos vamos con mayores niveles de incertidumbre, ya tenemos que evaluar que por ahí nos conviene ir yendo más hacia enfoques adaptativos. Esto creo que también, ¿no? Puede haber algunas preguntas con respecto a estos modelos. Sí, es que muchas de las preguntas tenés que determinar si estás en un escenario complejo o complicado. Para trazar la línea de si vas por la respuesta ágil o la respuesta predictiva. Claro, perfecto. Bueno, y acá estamos, ¿no? Con los distintos enfoques predictivos, y primero planificamos, se recolectan los requisitos, se define el alcance, se crean los planes detallados de todos los aspectos, y después se sigue el plan tratando de ajustarse lo más posible al plan, se controla el avance con el plan y se gestionan los cambios formalmente. Eso, el predictivo, un modelo más tradicional o de cascada, o bien plan driven, o sea que es guiado por el plan, ¿no? Un proyecto guiado por el plan, o el enfoque guiado por el plan. En contrapartida, el ágil también podemos escucharlo o verlo como adaptativo o como change driven, entonces es guiado por los cambios. Y bueno, la definición del alcance del proyecto es emergente, no se puede definir detalladamente al inicio. La planificación, ejecución y el control se hacen en pequeños incrementos desarrollados en intervalos de tiempo breves. Entonces, de esta forma los cambios se incorporan a medida que se avanza con el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta según el contexto cuál es el enfoque que nos conviene. Y el enfoque híbrido, cuando conviene utilizar en algunas partes del proyecto conviene utilizar enfoque ágil y en otras partes el predictivo. Algo que yo siempre resalto es que si tenemos un entorno estable y conocido, lo más eficiente es el predictivo. O sea que si nos dicen que tenemos un enfoque estable y conocido, no deberíamos optar por el adaptativo, porque realmente
conviene el predictivo. El tema es que cuando tenemos un enfoque estable y conocido, cada vez menos. Entonces, bueno, por eso cada vez más toman auge los enfoques ágiles, ¿no? Sí, yo ahora que viendo esto me acuerdo de alguna pregunta que hacía foco en el manejo del tiempo, el enfoque ágil contra el predictivo. A ver, ¿cómo sería la pregunta más o menos? Claro, no me acuerdo el texto exacto, pero era como que te planteaba que estabas en una iteración y de pronto las iteraciones iban a durar más tiempo, porque el equipo tenía cierto grado de ineficiencia o el equipo estaba demorando más. Entonces te planteaban cuáles son las alternativas. Y una alternativa era pasar a un enfoque predictivo, otra era adaptar el enfoque ágil, otra era buscar hacer más eficiente el equipo o algo por el estilo, o trabajar con el PM, trabajar con el equipo para buscar los puntos de falla. Sí, en realidad en los fundamentos de los enfoques ágiles la duración de las iteraciones se fija. Entonces, time box, entonces, sí. Sí, claro. Yo asumí que era, no me acuerdo la pregunta exacta, pero el tema era, yo asumí que sí, el tiempo es fijo y que hay que buscar cómo hacer que el equipo aumente la productividad. Hay que trabajar con el equipo, o si no, también, también recordar que o sea, tomar el trabajo requerido para cada iteración que sea acorde a las posibilidades del equipo, ¿no? Para que sea sustentable el trabajo. Pero en general, en los enfoques ágiles, cuando se hace por iteraciones, la duración de la iteración es fija, no se cambia en todo el proyecto, en general, ¿no? Sí, claro, lo que te hacía esa pregunta, ese tipo de pregunta era mezclarte los conceptos para ver si entraba por cambiar el tiempo. Claro, perfecto. Bueno, muy bien, acá este diagrama que lo suelo mostrar es recordar que en el enfoque predictivo hacemos las fases en secuencia, más allá de que esto está simplificado porque muchas veces las fases se superponen o incluso hay como iteraciones entre fases y fases, pero en general una simplificación es que tenemos una secuencia de fases y entregamos el producto al final, mientras que en los enfoques ágiles tenemos una planificación de alto nivel y algunos requisitos de alto nivel, pero luego hacemos todo iterativo y en cada iteración logramos un incremento de producto, entonces estamos haciendo entregas en forma continua, frecuente, ¿no? Al finalizar cada iteración y bueno, luego cuando se completan todas las iteraciones se termina el proyecto y se entrega digamos el resultado final, pero la diferencia está cuando entrego valor. En el enfoque ágil o enfoque predictivo entrego valor mucho más rápidamente, eso simplemente. Y en este diagrama hay algunas preguntas que hablan de enfoque iterativo y enfoque incremental, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque siempre hablamos de iterativo incremental. Y tenemos que ver que iterativo significa que voy a estar desarrollando el proyecto en estas iteraciones con prototipos que se van mejorando los prototipos, pero en realidad el producto final lo entrego cuando termine el proyecto, mientras que en incremental también se van haciendo ciclos, pero se entregan incrementos de producto. De nuevo, en general se utiliza iterativo e incremental junto, pero si me preguntan la definición, iterativo significa que se van elaborando a partir de prototipos y de prototipos que se van mejorando, e incremental significa que se van haciendo entregas desde muy frecuentes y se van haciendo incrementos de producto. Esas son las definiciones. Y ágiles es iterativo e incremental, las dos cosas. Y además adaptativo. Bueno, algunos otros, conceptos que fui así seleccionando.
lo del valor al negocio, ¿no? Los proyectos exitosos proveen valor al negocio y entregan los beneficios definidos. Ay, me fui de la diapositiva. Los beneficios definidos en el caso de negocio y en el plan de gestión de los beneficios. Los proyectos se inician y ejecutan en un contexto organizacional que influye, acá es evaluar el contexto, ¿no? Influye en los resultados del proyecto, en su forma de gestión y en los activos disponibles para obtener los resultados. Entonces, evaluar bien el contexto organizacional. Y el director de proyectos debe conocer este contexto, tanto de la organización como externos a la organización, y con todo esto poder proponer las herramientas y las técnicas y el enfoque que mejor se adapta al proyecto. Y ahí está en esto de la adaptación y de la selección del enfoque. Pablo, si te acordás de algo más así relacionado, ya lo comentás. Bueno, con cultura organizacional también, y esto veíamos que lo muestran como una tarea nueva en el Exam Content Outline, y bueno, tener en cuenta que los proyectos son impactados por la cultura de la organización, por lo tanto tenemos que conocerla, tener conciencia cultural, conocer las culturas, y adaptar el enfoque también a la cultura del equipo, cultura de otros interesados, ¿no? Y es verdad que la cultura también cambia, entonces hay que reevaluarla a lo largo del proyecto. Y acá surge esto también de el cambio organizacional. O sea, si nosotros estamos trabajando en organizaciones que toda la vida trabajaron con enfoque predictivo y queremos empezar a adoptar enfoques ágiles, es importante entender que la organización tiene que adaptarse. Y esto es gestión del cambio, y que no se adaptan de la noche a la mañana, y que hay muchos interesados que se van a resistir, y en general las etapas por las que atraviesan las personas, ¿no? Cuando surge un cambio, es desde la negación a luego la resistencia, después aceptarlo, y recién después se comprometen. Entonces, la gestión del cambio organizacional es parte del proyecto, debe ser parte del proyecto, y tiene que ver con con el dominio de este entorno empresarial que mencionamos, que tiene ese 8%. Pregunta para Pablo, ¿viste algo de esto en el examen? ¿Te recuerda algo? Sí, lo que estaba pensando es que, sabes que en el examen yo no vi preguntas tan directas, pero sí preguntas del tipo estoy inventando porque no me acuerdo las preguntas. No, está bien. Una, pero del tipo, por ejemplo, viendo este gráfico, sería, estás en un proceso de implementación de un proyecto ágil que está recién iniciando, y una alternativa podría ser, estás con un alto nivel de compromiso y todo está funcionando bien. Una opción, una posible respuesta. Que si ves este gráfico, no pasaste por todas las etapas. Claro, o sea, los conceptos están. Claro. Teóricamente, si es la primera vez que la organización está empezando a utilizar enfoques ágiles, va a haber resistencia, ¿no? Va a haber... Claro, no vas a estar en una etapa de construcción de alto compromiso y alta eficiencia, porque no pasaste por las etapas anteriores. Entonces, exacto. Incluso también esto llevarlo también al cliente, ¿no? O sea, tanto interno en la organización como en la relación con el cliente. Todo esto tiene un cambio que es importante de tener en cuenta. Claro, sí, y las preguntas, yo me acuerdo que esto no se ve directamente, pero sí te ayuda a descartar opciones, o a trazar un escenario y seleccionar la correcta. Perfecto. Muy bien. Bueno, algunas recomendaciones, y acá también, Pablo, para que comentes tu propia experiencia. Siempre recomendamos la guía del PMBOK, el glosario y la guía de práctica ágil. Ahora en este nuevo examen agregamos la guía de práctica ágil, antes no lo recomendábamos. Por supuesto, el contenido del Exam Content Outline también.
Y bueno, otras recomendaciones que ya lo dijimos recién: comprender el flujo de las actividades de la dirección de proyectos, es decir, qué es primero y qué es después, eso recién lo comentábamos con Pablo. Procesos, entradas y salidas, técnicas y herramientas, conocerlas y saber de qué procesos son, no memorizarlas, pero conocerlas y poder ubicarse en qué proceso estamos. Respecto a fórmulas, a ver acá la pregunta, ¿hay mucho de valor ganado, PERT, canales de comunicación, probabilidades, etcétera? Pablo, ¿cómo lo viste? Ya dije... Hay algo, sí. No sé, No, digo, hay algunas preguntas y bueno, tenés que conocer de qué estás hablando, pero la fórmula de sí no nos sucede nunca. perfecto. Lo que sí tenés que saber qué se divide o qué significa la fórmula y cómo se calcula, y lo sacás en un segundo. Pero tenés que tener claro conceptualmente de qué estamos hablando. Perfecto, o sea, no hay que hacer operaciones con la calculadora, pero conocer los conceptos sí. Los conceptos y las fórmulas. Y la fórmula. Para saber que cuando, no sé, un indicador es mayor o menor que una opción, ¿qué significa? Perfecto. Está dividiendo o está multiplicando, entonces a partir de ahí sale lo que yo vi salía solo. Fantástico, muy bien, gracias Pablo. Bueno, y preguntas situacionales ya dijimos, muchas preguntas situacionales. ¿Cómo viste los enunciados? Así, enunciado ambiguo, antes había muchos con enunciado ambiguo, información irrelevante. ¿Siguen estando los enunciados ambiguos o eran difíciles de interpretar o había información irrelevante? ¿Cómo lo viste esto? Yo ahora charlando con vos y recapacitando, me da la sensación de que las respuestas son parte del enunciado en muchos casos. Ajá. O sea, te dan una pregunta, no había preguntas largas, eran preguntas relativamente cortas, que describían una situación y en realidad hacían sentido cuando podías elegir la respuesta correcta. O sea, a las respuestas incorrectas no hacía sentido cómo estaba planteada la situación. Bien, perfecto. O sea que ahí es mucho la coherencia, pensar en el escenario que se está planteando, ¿no? Exactamente, el tema de la situación completa, incluyendo la respuesta que podrías elegir si esa calza con esa situación que te están planteando. Perfecto. Bueno, y los PMIsmos, ¿no? Siempre con concebir los conceptos desde el chip PMI y no tanto en la experiencia propia. ¿No? ¿Coincidís en esto? Absolutamente, absolutamente. Y conocer muy bien todo lo que dice el PMI que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Totalmente, perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer las cosas que no se deben hacer, que dice el PMI? Claro, ¿no? Si no seguir las buenas prácticas tiene consecuencias y hay muchas preguntas que son tramposas en ese sentido, ¿no? Como que plantean que no cumpliste con una buena práctica y bueno, las consecuencias que tenés. Muy bien. Exactamente. Bueno, siempre hablábamos que cuando teníamos 4 opciones y una sola era válida, bueno, ¿cuál elegías? Ahora podés tener más de una válida, pero de todas maneras hay otras opciones que descartar, ¿no? En este sentido, creo que sigue siendo relevante ver si la opción es más completa o no. Vos decime, Pablo, ¿qué te parece? Esto de ver si hay una opción más completa, ver si hay una que se hace primero, ver si hay una que resuelve un problema inmediato o urgente, si evita problemas futuros. Claro, justamente, yo arrancaba por, había alguna que me acuerdo que eran 5 o 6 opciones y te decía elegir 3. Entonces, ahí el escenario es más o menos parecido a lo que veníamos en las que son de una sola opción. Muy rápidamente descartabas 2, te quedabas con 2 y las 2 había una que hacía lógica la pregunta. Acá en estas, como que tenés que elegir una para entrar y ver si encontrabas las otras 2 que las hermanaban. Cierto, sí, y sí. así va descartando. Interesante, este tip es muy interesante, Pablo. Entonces, ver de las opciones cuál te parece correcta y ver después de las restantes opciones cuáles están alineadas a esa opción.
Muy bien. Claro, que no se contradigan o que no se solapen. Pues también veía que de pronto había dos opciones que terminaban contestando lo mismo. Perfecto. No me era razonable esas dos. Bien, perfecto. ¿Y se podría decir que esas preguntas que tenían así más de una opción válida, verdadera, o sea, te dirán seleccione 2 o seleccione 3, ¿es una secuencia de acciones? ¿Se complementan las preguntas entre sí? Las opciones, ¿no? ¿Se complementan entre sí? Sí. Bien. Como que cuentan la historia del proyecto, sí, eso, absolutamente. Así la contesté, básicamente, sí. Perfecto. O se complementan entre sí, te dice en una, te dice, no sé, se cumplió el presupuesto y la otra, el indicador del presupuesto fue bueno, cosas de ese tipo. Ajá, perfecto. Bien, bien. Bueno, hay opciones que son sentencias correctas, pero no responden la pregunta. Sí. También, bueno. Respecto a esto, ser prolijos en los cálculos y diagramas, no, esto lo tachamos. No hay más cálculos, no hay más diagramas, no. Lo podemos eliminar, este párrafo. Diagramas no recuerdo. Sí, bueno, cálculos y diagramas así para hacer no había, yo no tuve al menos. Claro, esto... Lo que sí tenés, algunos gráficos, por ejemplo el gráfico del Canva, algún gráfico del posteo, cosas por el estilo, que te preguntan, te hacen analizar en qué situación está concretamente. Pero no tenés que dibujar vos, o sea, no tenés que elaborar vos. No. Que esto lo que decíamos es cuando tenés que dibujar algo o hacer algún cálculo, hacelo prolijo porque a lo mejor después tenés más preguntas del mismo tema. ¿Tenés así? Claro. ¿Pudiste ver como que varias preguntas hablaban sobre el mismo tema? Digamos, como que es el mismo escenario. Estás en un proyecto que tiene estas características, como un mismo escenario y más de una pregunta. Si todavía no lo detecté. Ok, perfecto. A ver acá, Juan, perdón, que Juan hace una pregunta, camino crítico. ¿Cuál es la pregunta, Juan? Si había preguntas de camino crítico, ¿tuviste alguna pregunta de camino crítico o que te den una red y que encontraras el camino crítico? No. No. Ni siquiera, digamos, ni siquiera que se haga así mentalmente, no. No, diagrama de red, dibujo de diagrama de red no había ninguno. Perfecto, perfecto. Sí había preguntas vinculadas al camino crítico y al riesgo, si no me falla la memoria. Pero no diagramas dibujados. No diagramar, ni tampoco te daban el diagrama mostrándotelo, nada. No. Bien, tiene sentido, ¿no? Porque la verdad que diagramas de red cada vez se dibujan menos porque tenemos las herramientas que lo hacen, ¿no? Claro, cada vez hay más software, más habitual, sí. Sí, a mano no los hacemos. Bueno, acá yo puse también algunos de los PMIsmos típicos y puse más que nada lo más nuevo. Bueno, considerar que en el nuevo examen los proyectos se pueden desarrollar con enfoque predictivo, ágil o híbrido, leer bien la pregunta para detectar el enfoque al que se refiere. Es probable que el enunciado no lo explicite. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta en qué enfoque estamos de acuerdo al enunciado. No es tan obvio o no está explícito. El director de proyectos con el equipo de dirección del proyecto definirá cuál será el enfoque a utilizar y cómo se adaptarán los procesos en cuanto al grado de formalidad y detalle. Sí, esto también. Yo yo ya después de la mitad del examen empecé a pegar un vistazo a las respuestas antes del enunciado. Un vistazo así muy rápido y después leí el enunciado. Ajá. Para saber de qué, porque las respuestas en muchos casos eran parte del enunciado. Te orientaban en cuanto a cómo leer, a qué, dentro de un enunciado que era ambiguo, dónde poner el foco, en qué te están tratando de decir. Bien, buen tip. Entonces pegaba, pero muy rápido, no es que leía todas pormenorizadamente.
un vistazo a las respuestas y después me sumergí en el enunciado. Perfecto. Gracias. Bueno, en enfoques ágiles los proyectos pueden ser de menor tamaño, pero normalmente con entornos inciertos y cambiantes. Sí, en general los enfoques ágiles que se usan más en software y los proyectos de software en general tienen menor tamaño, volumen y menor presupuesto que un proyecto, un megaproyecto de construcción, pero el entorno incierto y cambiante. En enfoques ágiles el director de proyecto se puede llamar líder, coach, facilitador, o podría ser Scrum Master también, dentro del marco de Scrum, podría aparecer, ¿no?, en la pregunta como con el nombre de Scrum Master. Todos los proyectos tienen acta de constitución. En enfoques ágiles se puede llamar incepción ágil, visión u otro nombre. ¿Viste algo en enfoques ágiles con acta de constitución? No recuerdo, no me llama la atención eso. Bueno, importancia de la temprana identificación e involucramiento de los interesados, esto siempre para todos los enfoques. El involucramiento de los interesados es un pilar en enfoques ágiles. Recordar que... sí, adelante. Que de interesados había un montón de preguntas. Muchísimas preguntas de interesados, sí. Sí, eso era un tema que creo que le pusieron bastante foco. Ajá. Bueno, y acá recordar que en enfoques ágiles, para que los enfoques ágiles funcionen, tiene que haber, siempre, en todos los enfoques tiene que haber un buen involucramiento de interesados, pero en los ágiles es todavía más importante porque se requiere el feedback permanente y muy frecuente, ¿no? O sea, tempranamente y muy frecuente. Por ejemplo, en el acta de constitución de un proyecto predictivo, por ahí participa solamente el patrocinador, con el director de proyectos y alguien más. Mientras que en un acta de proyecto ágil o en una incepción ágil, tienen que participar prácticamente todos los interesados claves, o sea, mucha más participación de interesados, permanentemente, ¿no? Entonces eso se hace mucho foco también. En los enfoques ágiles la planificación se realiza por niveles, desde lo más general a lo más particular, en el momento más cercano a la creación del producto incremental. Esto de la planificación por niveles, ¿te apareció también en las preguntas? Sí, pero siempre no directamente, sino dentro de una situación que sirve para descartar o aceptar alguna opción. Bien. En los enfoques ágiles el alcance se define a través del Product Backlog, pila de producto y lista de pendientes. Bueno, esos son nombres, ¿no? Product Backlog es en inglés y a veces se traduce como pila de producto y a veces se traduce como lista de pendientes de producto. Vos hiciste, aprovecho para preguntarte, Pablo, si hiciste el examen en español. Sí, en español, sí. ¿La traducción era clara? ¿Tuviste dificultades? Yo creo que en una o dos preguntas tuve que ir a la traducción en inglés para entender lo que algún término que estaba mal usado en español. Pero Bien. en general sí, era clara, sí, se entendía perfectamente. ¿Y al Product Backlog le decía lista de pendientes? No me acuerdo si decía Product Backlog o lista, realmente no me acuerdo ese detalle. O a lo mejor lo decía en los dos idiomas, a veces lo ponen en los dos idiomas. Porque a mí... sí. No, igual digo, donde noté donde tuve que ir a la traducción en inglés, fueron una o dos preguntas nada más, y era porque había un mal uso del castellano. Era claramente un término que era muy dudoso como se usaba. Perfecto. Pero solamente dos o tres preguntas, con lo cual quiere decir que la traducción en general está clara. No, estaba muy bien y se entiende directamente en castellano. Y donde no se entendía no era porque no estaba claramente mal traducido, estaba claramente mal usado un término o era muy ambiguo el uso. Muy bien, perfecto. A ver, tenemos algo más en el chat. Bueno, gracias por los tips, dice Alex. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, acá había alguno más. En los enfoques ágiles los riesgos se agregan al Product Backlog, ¿sí? Eso lo mencionamos siempre, que se llama Risk Adjust
Product Backlog, o Risk Adjust Backlog, ¿no? O sea que es el Product Backlog ajustado con riesgos. En los enfoques ágiles los cambios se incorporan al Product Backlog en cuanto aparecen y se priorizan según el valor que dan al negocio, siempre se incorporan, se abrazan los cambios, se reciben los cambios y se priorizan. En los enfoques ágiles las retrospectivas son reuniones de mejora continua y es el mismo equipo el que determina los aspectos a mejorar. Me imagino que debes haber tenido diversas preguntas con respecto a retrospectivas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo planteaban en términos de, hay un equipo que tuvo determinadas fallas o tiene determinada situación, ¿cuál es el mejor momento, cuál es la mejor herramienta, o cuál sería la forma de encararlo para el PM? Y de ahí te mezclaban perspectivas con la daily, con gestión de cambios, con liderazgo. Bien. Entonces, había que determinar si era un tema de liderazgo del PM o era un tema de funcionamiento interno del equipo y era un tema de retrospectiva. Perfecto, o sea, en los enfoques ágiles el equipo se auto-organiza y entonces el mismo equipo dentro de estas reuniones de retrospectivas define cuáles son las mejoras, es el mismo equipo, ¿no? Entonces, si el enfoque es ágil, en realidad el líder, que sería el líder coach, facilita el proceso, pero no determina las mejoras. Bien. Claro, entonces lo que venimos hablando hasta ahora, todos esos conceptos los tenés que tener afilados, porque son los que te van a permitir descartar cuando leas las opciones, son los que rápidamente te van a permitir entender en qué contexto estás y descartar o aceptar las que valen. Perfecto. En los proyectos ágiles los equipos son autogestionados, bueno, justo decíamos, y el equipo está empoderado y toma las decisiones técnicas, y el líder es facilitador, servicial, remueve impedimentos para que el equipo pueda ser más eficiente. Bien, también. Los equipos ágiles se componen de personas más generalistas y no especialistas. ¿Bien? Especialistas en un área, pero generalistas en el resto. Esto forma T o perfil T y no perfil I. Esto lo mencionamos, ¿no? Que decíamos que un especialista en un tema único es un perfil I, porque la I es profundiza, la letra I. Mientras que un generalista sería la parte horizontal, pero especialista en un solo tema, y eso es la T, ¿no? Eso es el perfil T y perfil I, es algo que se habla en los enfoques ágiles. No sé si te suena, si tuviste alguna referencia a esto, Pablo. Sí, hay una pregunta que no la termino de armar, pero era justamente esto, que te planteaba que en un equipo te daba un entorno ágil, te decía que te describía el funcionamiento del entorno ágil, no habla de un entorno ágil directamente, pero te describía cómo estaba en su entorno ágil, y había una tecnología que el equipo no dominaba, y te planteaba opciones para que la dominen, y de acá, y justamente una de las opciones era que el equipo se autogestione en cómo trabajar esa tecnología, y las otras opciones eran el PM meterse adentro del equipo a gestionarlo. Claro, como PM, meterse, que el PM como PM, claro. Era como el PM contrata a alguien del equipo, el PM hace, o el equipo gestiona y el PM ayuda. Entonces, todos estos conceptos están de esa forma en las preguntas. Perfecto, ¿no? Entonces, bien claro, el PM facilita y en todo caso asegura que se cumplan los procesos y facilita herramientas y simplifica, remueve obstáculos, y genera el contexto, es decir, genera el contexto para que el equipo pueda trabajar. Pero el equipo es el que trabaja, toma las decisiones, se gestiona totalmente. Muy bien. Bueno, acá en los proyectos ágiles el líder no interviene en las estimaciones, las define el equipo. En general se establece el plazo y el presupuesto y se ajusta el alcance.
no se tiene un cronograma detallado desde el inicio en enfoques ágiles, ¿no? El equipo comparte el conocimiento permanentemente. El conocimiento también es un tema muy importante en equipos ágiles. La comunicación, la sincronicidad que se dan con las reuniones diarias, todo eso son las bases, ¿no? Los cimientos de los proyectos ágiles. En proyectos ágiles el líder coach ejerce liderazgo servicial, ya lo dijimos. Por goteo me voy acordando de algunas preguntas. Había una pregunta que te planteaba justamente que estabas en el proyecto, que te decían que estabas no sé, en un proyecto de muchísimas personas, en muchísimos países, con muchas culturas, y te decían qué herramientas ibas a tener que usar para manejar este proyecto. Te ponían entre un panel ágil, unas herramientas de mail, comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, no sé, estoy inventando, pero esas opciones, y había una muy clara que era justamente esto, de permitir la comunicación online de todo el equipo, que el equipo pueda verse, pueda trabajar juntos. Perfecto, perfecto. Sí, estar como si fueran sentados en la misma oficina, pero a través a través de reuniones virtuales. Sí. Exactamente, entonces, digamos, casi. Ahora contesté en base a esto, pero era clarísimo, clarísimo. A mí sí, no está la respuesta, así que eso es lo que estoy adivinando, ¿no? Pero a mí me resultó clarísimo esto. Totalmente, es simular el entorno de persona a persona, simularlo en un entorno virtual. Claro, porque las otras opciones eran del tipo de facilitar la comunicación, facilitar que todos sepan el avance de los otros, facilitar un dashboard del equipo, eran otro tipo de comunicaciones que no hacían a la esencia de lo que es ágil. Claro, eran herramientas de comunicación, pero no era la comunicación en sí. Claro, en realidad estaban todos, sí, el tema es que todas eran herramientas, pero era como que una de las herramientas sería, por ejemplo, que te digan el Zoom. No mencionaba Zoom, obviamente, pero era como que una es el Zoom, otra es un mail, otra es un dashboard. Claro. ¿Cuál elegís? Y son todas las que necesitas, evidentemente, pero cuando estás planteando esto de la esencia de la agilidad, que es el Zoom, tienen que trabajar como si estuviesen juntos. Perfecto. Acá Juan pregunta una cosa, dice, ¿cuándo te diste cuenta que estabas para rendir? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a los simuladores luego de haber terminado de ver los temas del curso? Bastante tiempo, no acuerdo, pero bastante tiempo. Y en realidad yo, para ser sincero, me presenté a rendir entregado, pensando que no sabía si iba a rendir bien. Me iba bien con los simuladores, antes de empezar, para empezar. Después que me presenté a rendir, mucha incertidumbre, y después que cuando estaba rendiendo, cuando empecé a contestar las preguntas, me di cuenta de que si hacía el mismo ejercicio que venía haciendo con el simulador, se respetaba esa dinámica, no llegaba con el tiempo. Me iba a quedar afuera por no poder contestar. Y después que pasaron un par de preguntas que iba por intuición, muy rápidamente tratando de descartar, ya no sabía qué nivel de eficiencia tenían las respuestas. Así que al final de la cuenta, cuando contestás bien los simuladores hay que presentarse, sería eso. Sí, porque nunca, Juan, nunca vas a creer que estás listo, nunca, o sea, claro. Entonces, no, hay que poner un deadline. Obviamente, yo lo que siempre les pido es que tengan más de 80% en los simuladores, ¿eh? Más de 80% en los simuladores, bueno, y después no se van a sentir seguros nunca. Y en el examen van a tener incertidumbre, pero bueno, sigan su sentido común y si están bien preparados y tienen muy buena práctica, como le pasó a Pablo, le fue, pero muy bien, con resultados muy altos. Claro, yo ahí, no sé cómo para si me sirve para contar mi experiencia, yo después de la primera pregunta dije,
voy con todo, voy como en el simulador, voy a descartar a conciencia cada opción. Después de la segunda, tardé un montón, no llegaba, ya era obvio que no llegaba si hacía eso. Después empecé a decir, voy con la primera buena, y después dije, voy con lo que entiendo, porque si no, no llego, no termino. Y después, cuando estaba a mitad del examen, después, menos de la mitad en realidad, cuando estaba cerca del primer break, dije, bueno, estoy usando el tiempo, y pensé que estaba haciendo mal el examen, que no iba a aprobar. Y cuando terminé, aprobé con muy buen, superando las expectativas en prácticamente todas las áreas. Sí, Ahí sí, es re bien. típico hacerlos por simuladores y ir a jugar, ir a ver qué pasa. Y entender que si se da bien es fenómeno, y si se da mal es aprender cómo darlo bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando con estos temas, y que tengo unas preguntitas más, a ver, para que no nos excedamos más. Bueno, la transparencia, sí, uno de los pilares, los radiadores de información también, esto de tener toda la información disponible a la vista de todos los interesados, todo el mundo puede estar en tema. Bueno, el equipo se organiza, esto ya lo dijimos. La calidad, bueno, la calidad siempre está siempre presente en todos, en los proyectos, pero también en los ágiles, es parte del trabajo. Y acá tenemos la definición de hecho, o la definición determinado, que también incluye las revisiones de calidad de otros y todos los aspectos de la tarea. En enfoques predictivos, al finalizar el proyecto se realiza un informe final y una encuesta al cliente para obtener su feedback, mientras que en los proyectos ágiles tenemos feedback permanente del cliente a través de las reuniones de revisión de cada iteración. O sea que el feedback del cliente es permanente, mientras que en los proyectos predictivos se le pide al final. Bueno, y después hablábamos de los nuevos tipos de preguntas, que ahora tenemos también preguntas de arrastrar, ¿no? O sea, arrastrar el correcto, acá, no sé, identificar los stakeholders desde inicio. ¿Tuviste preguntas de estas de arrastrar? Sí, unas cuantas. Bueno, No me acuerdo si 5, 6, 10, una cosa por el estilo, sí. ¿y qué grado de dificultad te pareció? En realidad son como muy parecidas a las de opciones múltiples. Tenés que... es tal cual lo que escribiste acá, que son tal cual como las que escribiste acá, de que te van haciendo distintos enfoques de la misma pregunta, y le tenés que dar sentido a todas las respuestas. Bien, bien, perfecto. Bueno, este tipo que le llaman hotspot, de un gráfico y tenés que indicar alguna, bueno, acá dice dónde el costo aumentará más, etcétera, etcétera. ¿También tuviste de estas? Sí, de gráficos sí. Y este es Sí, un escenario con una tabla. Yo no sé si tuviste también alguna de estas. No me acuerdo, así como esta no. Bueno, yo acá puse algunos ejemplos de preguntas. Estas son de los simuladores, las preguntas nuevas de los simuladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un gráfico de valor ganado. Bueno, y acá dice seleccionar las 3 opciones correctas considerando el análisis que se realiza al finalizar el mes 4, ¿no? Entonces, bueno, como estamos, el valor ganado es el menor, valor planeado y costo real. Como estamos, el proyecto tiene sobrecostos, el CPI. ¿Qué les parece acá? Acá le puse, bueno, como 10 opciones, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, ¿con tantas opciones también tenías o no? Eso es una exageración. La que yo más recuerdo tenía 6 opciones. Hasta 6, Quiero ok. seleccionar 3. Sí. Ok, Más de 6 bueno. no recuerdo. Bueno, en este caso, acá está, bueno, a ver. Bueno, me parece que acá hay un error en el resultado, después lo tengo que revisar, porque acá dice al mes 4 y no es el valor planeado, no era 200.000, bueno, después lo reviso ese. Acá otro, en este caso, bueno, este caso es arrastrar, no sé si tenías de este tipo de preguntas, hay que arrastrar en este caso es
cómo está el proyecto según el gráfico, ¿no? Entonces, si tuviste preguntas de este tipo, es arrastrar. De esta no. Ok, de estas tenemos algunos en nuestros simuladores. Acá tenemos un tablero Kanban, y bueno, hay que seleccionar si recurso ocioso, no se perciben cuellos de botella, el work in progress es 1, bueno, se detecta cuello de botella, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Justamente esta de cuello de botella. Mira, justo mencionaste, este es de mi simulador. ¿Qué más tenemos? Acá, no sé si del modelo de prominencia o preponderancia, este también es de arrastrar, que es en cada, tiene, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que se generan en el modelo de preponderancia? Esto es identificación y análisis de stakeholders, de interesados. Sí, no, pero sí, de interesados había un montón. Interesados un montón. Bueno, esto es de arrastrar las palabras. No, tampoco. Tampoco. Uy, tengo así esto. Y esto es lo mismo. Bueno, esto es interesante, bueno, ya lo vimos, pero en el enfoque predictivo, la planificación se hace, bueno. Y con opciones, con más de una opción, ¿no? Sí, esta sí. Uy, me quedaron los tildes mal, veo. Y esta en realidad, esos de ese tipo de preguntas, me vuelvo para atrás, estos de arrastrar y soltar, en mis simuladores no los puedo representar, pero el equivalente es esto que les muestro ahora, que es esto, ¿no? Es como, es elegir aquí, es lo mismo que arrastrar y soltar, es decir, si yo tuviera para arrastrar predictivo ágil híbrido, bueno, lo podría hacer también acá, ¿no? Entonces... Igual, más allá del formato, todas son las de opciones múltiples, es como que abarcan todas. La de soltar y arrastrar son como opciones múltiples dentro de que Claro. cambia la interfase, pero... Exacto, es nada más, es como para que tengan más práctica, ¿no? Porque en realidad es lo mismo, el concepto es el concepto, en qué formato esté, es lo de menos. Claro, sí, y el tema ahí de fondo es que tenés que tener el concepto muy claro para darle consistencia a todas las respuestas al mismo tiempo. Totalmente. Es el único secreto que yo encontré. Perfecto. Bueno, y acá estos también, hay esas preguntas de ese tipo. Bueno, y por lo menos, bueno, nada más de lo que yo tengo preparado. No sé si les quedaron algunas preguntas más. Pablo, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado. Creo que es súper valioso todo este feedback. Bueno, y dejo lugar a todos los participantes a ver si quieren hacerte alguna pregunta más. Vale. Javier, Leonardo, Juan. Sí, Cecilia, yo tenía una pregunta para ti. ¿Es recomendable, bueno, ahora que ya están abiertos, sé que ya están abiertos los centros PMI, ¿es recomendable dar, como lo dio Pablo, o en algún lugar donde que esté alguna sede del PMI? Bueno, yo recomiendo darlo en una sede porque es una ansiedad menos. O sea, hay muchas personas, me incluyo, porque yo cuando rendí el examen PMI-ACP, el de ágiles, tuve problemas de conexión, tuve problemas en mi casa y no pude rendir el examen y tuve que pedir que me lo posterguen. Entonces, los nervios que uno tiene por el examen online no lo tiene cuando va al centro. Entonces, yo lo que recomiendo es, si tienen un centro para rendir el examen cerca, o sea, accesible desde sus casas, vayan al centro. Es mi recomendación, es una ansiedad menos. Si no tienen, bueno, ríndanlo en su casa. Si tienen problemas, tienen que contactarse directamente con la gente de PersonView y con la gente de PMI también,
y que les reprograman el examen. Ya tengo, bueno, a mí misma me lo reprogramaron cuando tuve problemas de conexión, y tengo muchos alumnos a los que se lo han reprogramado. Pero bueno, sé siempre los nervios, uy, ¿qué pasa si se me corta la conexión? ¿Qué pasa si...? Entonces, para mí, la recomendación es, si pueden eliminar una causa de ansiedad, una fuente de ansiedad, elimínenla. No sé qué decís vos, Pablo. Sí, aparte, en mi caso, bueno, yo vivo con mi mujer y mi hijo, entonces era preparar un lugar donde no me interrumpan. Como anécdota, yo tengo una perra que abre las puertas. Entonces, claro, aprendió a abrir las puertas, se para y abre con el picaporte, con la pata abre el picaporte de la puerta. Entonces era encerrarme con llave en un lugar, preparar la luz para que si me quedo sin luz ambiente, todo eso en los centros no pasa. Claro, tengo un alumno que rindió a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, bueno, para que no se despierte su hijito, para que nadie lo interrumpa, bueno, Claro. entonces, en el centro eso no te pasa. Igual en los 10 minutos de break que hay, no tenés opción, no existe la posibilidad de me voy, repaso un tema, algo, eso no existe esa posibilidad. No, para nada, generaría más estrés. Para nada. Sí, genera más estrés, estás más nervioso, o sea, yo lo que buscaba en esos 10 minutos era bajar el estrés, tranquilizarme para seguir adelante. Entonces, que estés en un centro, que estés en tu casa, no. Sí, El totalmente. centro te da la infraestructura para garantizarte que tenés una preocupación menos, y si algo falla, es un problema del centro y no tuyo. Claro, sí. Sí, yo lo recomiendo también, así que Javier, ahí, si tenés la posibilidad de tener algún centro, por ahí es lo mejor. Y si no, bueno, está la opción online. La opción online es buena porque hay muchas posibilidades de encontrar fecha, cosa que antes había muy pocas fechas, o era más difícil conseguir fecha de examen. Ahora hay una gran disponibilidad. Un tema, Cecilia, ahora que me acuerdo de lo que decís, yo con los chicos que rindieron el año pasado, con respecto a este año, no intervino una persona. El año pasado, ¿te acuerdas que te digo que intervenía una persona? Sí. Para hacer check-in. Sí. Conmigo no intervino, nunca hubo una persona del otro lado de la línea, fue todo automático. Ajá, o sea que son robots ahora, son todos bots. Parecería que son todos bots. Sacá las fotos del documento, sacá la foto de la habitación, etcétera, pero todo desde el celular, te mandan un link, te lleva a una página y es todo automático. En ningún momento hablé con nadie. Cuando terminé el examen, alguien me llamó de PMI. Tenía una llamada de Estados Unidos. La perdí. Porque lo había silenciado, lo había dejado lejos. Así que no sé qué me iban a decir. Mira, por ahí te felicitaban. Cuando terminó tu examen y te salió que habías pasado, o sea, que habías aprobado, ¿cómo quedó eso? Porque muchos alumnos me decían que cuando terminaban el examen y les decía felicitaciones, no sé qué, era tan rápido que le cambiaba de pantalla que se quedaban con duda de si habían aprobado o no. Sí, a mí me pasó eso, sí, exactamente. O sea, tenés que estar atento a las felicitaciones. Cuando yo vi las felicitaciones, me fui al baño, volví y ya no estaba. Claro, sí, aparentemente es un minutito o no sé, segundos, y lo saca. Y un montón de alumnos me decían, terminé, pero no sé si aprobé o no aprobé, porque sí, me pareció que me puso felicitaciones. Vas con tanta adrenalina en ese momento, que te causa una decepción no poder saber que aprobaste. Tenés que esperar. En 15 minutos recibís el mail. En 15 minutos lo recibiste, antes tardaba 1 o 2 días. No, en mi caso fue muy rápido. Qué bueno. 15 minutos, 20 minutos y recibí el mail confirmando que había aprobado. Buenísimo. Lo que sí tardó 1 o 2 días es en estar en la página del PMI y poder ver el detalle de cómo aprobé. Claro, bueno, pero ya por el hecho ya de haber recibido el mail te quedás como re tranquilo, porque verlo en la pantalla y lo ves un ratito nada más, te queda bastante incertidumbre, ¿no?
Sí, te queda una incertidumbre. Aparte vas con tanta adrenalina en ese momento, con tanta expectativa que te queda una incertidumbre bárbara. Sí, 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 absolutamente. Buenísimo. Bueno, Pablo, nuevamente muchas gracias. Chicos, Leo, Juan, Javier, ¿tienen alguna preguntita más para Pablo? Yo aprovecho, Pablo, la última ya que Dale. estamos. Dale. Mencionabas el tema del tiempo, como que lo veías que no te alcanzaba el tiempo comparado con lo del simulador. Claro. ¿Veías las preguntas más difíciles, más largas el enunciado o por ahí digamos, los mismos nervios que te llevaba más tiempo? Eh, en realidad, a ver, el tema es que si te ponías a hacer tratar de hacer el mismo ejercicio que hacías en el simulador, de contestar todas las opciones, no, no llegas como son preguntas quizás mucho más ambiguas, y tenés más de una opción correcta. Si en el simulador, cuando te encontrás con esa situación, estás en aprendizaje y bueno, llevará más tiempo o no llegarás al final o responderás otra mal porque te quedaste sin tiempo. Acá es como una maratón, tenés que tener un paso constante. Entonces, si gastás mucho tiempo en una, perdiste el tiempo en las otras. Usaste el tiempo en las otras. Sí, sí. ¿Y hay algunas preguntas que son más fáciles que otras, digamos, que ahí ganás un poquito de tiempo o tiene un grado de dificultad que tiende a ser estable, digamos? No, yo me acuerdo que había algunas que las contestaba así, al vuelo. Como que Lo por ahí que pasa es, aparecen algunas fáciles como para ganar un poquito de tiempo y claro, tomar lo aire, que pasa digamos. es que, sí, sí, la sensación que me dio al final, yo llegué con el tiempo justo. La sensación que me dio al final es que está todo preparado, calculado para que si tenés los conceptos, las puedas contestar todas, pero tenés que tener los conceptos afilados. Tenés que poder entender las consecuencias. Si vos tenés el concepto aprendido del libro, leído de lo que presentó recién Cecilia, eso hay que saberlo, pero con eso no alcanza. Tenés que ir un paso más adelante, que es cuáles son las consecuencias de esos conceptos, cuál es la aplicación práctica, y ese es el simulador. Bien, bien, se entiende la idea. Y otra pregunta, son 60 preguntas y el break, pero Sí, ¿cómo es? Si vos te demorás de esas 60, te faltaron X y ya pasás a las sí. próximas 60 y Sí, claro, perdiste claro. esas. El tema es, el break no te consume tiempo de examen. Entonces, vamos, son 180 minutos. Suponete que en las primeras 60 tardás 120 minutos, te quedaste sin tiempo para las otras. Claro, no es que te exija, Claro, el primer break lo tenés a los 120 minutos. claro, no es que te ponga No son 3 tiempos bloques, límite. claro. Claro, no son tres Sí, bloques del mismo tiempo, son 3 bloques de 60 preguntas. Si en las primeras 60 preguntas la hiciste en 30 minutos, ahí tenés el break. Si la hiciste en 2 horas, el break te lo tenés a las 2 horas. bien, y lo atrasado va a ser siempre lo último, digamos, no dejas 3 huecos de preguntas sin responder. Te van a faltar las últimas. En Claro. realidad, claro, como no podés volver, ya Bueno, cuando cerrás el si primer salteaste, hueco, ¿no? Si supongamos que salteaste, o sea, que no respondiste, la pasás y no la respondés, dentro de las primeras 60. Antes del break podés revisar y podés responder claro, todas. Y luego, cuando decís, ok, ya estoy listo para el break, se corta y esas 60 no las tocas más. Después tenés otro bloque de 60 y ahí nuevamente. Y en las últimas 60, si te quedó muy poco tiempo y te quedarán muchas sin responder. Sí, sí. O las responderás así como viene. Así, al voleo, una claro, al probabilidad. voleo, claro. Si son Algo de una así. sola opción, tenés 25% de probabilidad. Si son de 2 o 3, ya. Ya está, claro, se Yo, dije. no dejé respuestas sin responder, porque no te da el tiempo después para hacer una revisión de todas, olvídate, no hay forma, y empezar a navegar. Todo ese tiempo de navegar hacia la pregunta, hacia atrás, es todo muy ágil, es todo muy rápido, pero si lo tenés que hacer muchas veces, es tiempo que se consume.
yo no hubiese llegado. A mí me sobraban 2 minutos. Sí, sí, sí. ¿Y después las temáticas vienen totalmente al azar o tienen un orden? Por ahí vienen 2 o 3 preguntas relacionadas. No, al azar. Absolutamente al azar. Se vas y venís por el programa en todas las direcciones y varias veces. Sí, exactamente. Es más, yo con la primera pregunta que no podía empezar, que me di cuenta que no podía aplicar el simulador, dije, esta debe ser la difícil, el resto va a venir más fácil. Y después te das cuenta que son todas zarandeadas. Cuando viene una fácil, hay otra difícil en otro lado que te compensa el tiempo. Y eso como que ya está recontra elaborado, probado, y está armado para que funcione así, y si sabes, la puedes responder sin ningún problema, pero tenés que estar afilado. Es un poco lo que decíamos antes. Si estás afilado, conoces de qué estás hablando, conoces el simulador, y todas esas herramientas trabajadas, el examen se da. No es un problema. Vos lo decís porque ya lo rendiste. Por supuesto. Como Cecilia me invitó a ver los simuladores después y veía las preguntas. Yo lo rendí cuando en abril o en mayo. Y ya algunas preguntas no las contesto. Ya dije, uff, qué suerte que me saqué esta piedra de encima. ¿Cómo, perdón? Ay, perdón, no te entendí, Pablo. No, ¿Podés repetir eso? Cuando me invitaste a ver el simulador ahora, hace unas semanas, yo revisaba las preguntas, y hay algunas preguntas que en su momento las contestaba, y hoy no las contesto, esas muy afiladas. Perdiste la práctica, hablemos decís. del tiempo. Perdés la práctica, claro. La necesitas para la del examen. Claro. Entonces eso, es practicar y rendir. Claro. Porque si dejás pasar el tiempo, te olvidás, perdés la práctica. Tenés que estar afilado. Para dar el examen tenés que conocer el concepto, tenés que conocer la aplicación práctica de ese concepto y estar afilado. Y si todo eso lo manejas, lo das. Y eso es el simulador, poder hacer el simulador de forma tranquila. Perfecto. Sí, volviendo un poquito a la pregunta que hicieron antes de cuánto tiempo. Por ahí dijiste mucho, pero no nos quedó claro. Creo que a todos nos pasa lo mismo, que estamos trabajando y no tenemos de tanto tiempo, pero mucho, ¿cuánto es? ¿Tuviste que tomar vacaciones, dedicarte a esto exclusivamente varios días seguidos o un par de horas todos los días y el fin de semana te alcanzó? Lo que pasa es que yo hice un trayecto un poco más errático. O sea, les cuento como yo me preparé en el UCEMA con la especialización. Terminé el UCEMA y me contacté con Cecilia en Active PMO para el examen. Y mi idea era rendir en diciembre. Por un tema personal no pude rendir en diciembre, recién pude rendir en abril. Pues, por eso me tomó mucho tiempo. Pero en cuanto al esfuerzo que hay que meterle, es lo necesario para que los simuladores fluyan. Sí, más de 80% en los simuladores. Es esto digamos, el termómetro que tenemos. Es practicar y más de 80% en todos los simuladores y ahí están, para rendir. Claro, más que las horas de dedicación es eso. Porque hay algunos que lo alcanzan mucho antes que otros, o sea, por eso es más, digamos, el termómetro lo fijamos ahí, más que en las horas. Teniendo mucha práctica de proyectos, ustedes tienen mucha práctica de proyectos, y eso es muy valioso, porque más allá de que decimos, hay que contestar desde el punto de vista de PMI, pero es más, es muy valioso tener la práctica de proyectos reales. Eso, el sentido común que te da un proyecto real, más todas las buenas prácticas de PMI. Todo ese conjunto es lo que hace que rindas bien y que puedas rendir intuitivamente, como decíamos con Pablo. En el momento no analizaba todo, era la intuición de tanta práctica, ¿no? Sí, un tema importante es eso que dice Cecilia, la práctica. A mí lo que me pasó es, yo, por mis antecedentes de proyectos, yo en el mundo de sistemas, no trabajaba en proyectos con la estructura del PMI. Pero como que te dabas cuenta de cómo encajaban las piezas muy rápido y dónde no encajaban. Entonces esa lógica la incorporas
mucho más fácil para tener esa experiencia. Buenísimo. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Pablo, te agradezco muchísimo, me pareció súper enriquecedor todo esto de todas tus recomendaciones y tu experiencia y tus tips. Bueno, y la grabación queda disponible para aquellos que no pudieron participar, así que seguramente van a aprovechar también todas estas recomendaciones. Bueno, muchas Bueno, muchas gracias, gracias. Cecilia. Buenas noches a todos. Buenas noches.